Segunda parte del maratón de nuestras lecturas de medio año. En este vídeo os presentamos la segunda parte de lecturas de medio año que van de enero a junio. Por si no lo sabéis, en el vídeo anterior tenéis la primera parte. Que os dejamos la pestaña por aquí arriba para que podáis ver el vídeo anterior. Orgullo y prejuicio de Jane Austen. Os dejamos por aquí la foto del libro. Es un libro impresionante, un libro único, un libro muy importante para la literatura no solo anglosajona, sino la literatura en general, uno de los pilares fundamentales. Un libro que debéis de leer. Nosotros dos ya lo hemos leído, yo tuve el placer de leerlo este año. Yo ya lo había leído hace varios años y la verdad es que es un libro excepcional donde Jane Austen critica la sociedad, critica lo que son todos los matrimonios convencionales, un matrimonio sin amor que era todo por dinero para tener un futuro sostenido y que no estuvieras en la miseria. Es una novela rompedora para la época, con un personaje muy fuerte que es Elizabeth, la protagonista, aunque conocemos muy bien al resto de personajes, que es la familia de Elizabeth, el Darcy también. La verdad es que es un libro increíble, un libro rompedor, un libro que relata muy bien la época anglosajona, la época del siglo XIX, donde todo eran convencionalismos, donde lo que importaba para las mujeres eran los matrimonios forzados por el dinero, por la posición social. Y además creemos que el título es perfecto para la obra porque, como dice el título, Orgullo y prejuicio, todo eran orgullos y prejuicios. Sobre todo lo vemos en el señor Darcy y también en Elizabeth, que son dos personas muy orgullosas, y el prejuicio del señor Darcy que juzga a Elizabeth sin conocerla. Su familia es un poco alocada y no da buena visión a la sociedad. La califica de un poco rara, diferente a las otras familias, menos adinerada que la suya. Y la verdad es que es un libro que, como ha dicho muy bien María, lleno de prejuicios que refleja en la novela Jane Austen, que está llena de reflexiones, con un lenguaje espléndido, un lenguaje que sin duda le sitúa de los máximos referentes de la literatura. Es una gran autora que debéis de conocer, una autora muy importante, además tiene un gran valor, es muy rompedora, los diálogos son perfectos, son muy amenos, es una novela muy amena para la época que parece que esté escrito en este siglo. A diferencia de otras novelas del siglo XIX, no hay tantos parones en la trama que nos hable directamente el autor a los lectores, y la verdad es que es una novela impresionante, es la novela más importante de la autora. Nosotros tenemos pensado leernos el resto de las novelas. Además, Orgullo y prejuicio tiene una película. Sí, que para nuestro gusto está hecha a la perfección, vamos, no encontramos ningún fallo. Es bastante fiel al libro, con diálogos también. Sí, los diálogos prácticamente son iguales, hay partes que son iguales que el libro. Y también recomendamos verla cuando hayáis leído el libro. Sí, está en Netflix, si no me equivoco, ¿no? Sí. El libro de Jane Austen, Orgullo y prejuicio, lo hemos leído en Plutón Oro, que son unas ediciones que es bastante grande, sale bastante económica. Los diálogos están muy bien traducidos y os recomendamos esa editorial para los clásicos. No sé si será de las mejores, pero a nosotros nos gusta mucho Plutón Oro. La encontramos en París, Valencia, en Valencia, porque creo que no está en todas las librerías. En definitiva, un libro que os recomendamos, un libro que sin duda es de los mejores que hemos leído este año, un libro muy importante que posiblemente leamos a lo largo de nuestras vidas. Volver a casa es el primer libro de la autora africana Yagi Ashi y es el primero que yo me leo de ella. Está ambientada en Ghana en el siglo XVIII-XIX y comienza con dos hermanas que son separadas cuando nacen y que no llegan a conocerse, pero a lo largo de todo el libro vamos conociendo las diferentes generaciones que parten a raíz de ellas dos.
vemos también el comercio que hay entre los nativos y los colonos, que comercian tanto con personas, esclavos y alimentos y otros tipos de comercio. Y además vemos como, por ejemplo, la ley esta de los esclavos se suprime y como los colonos dejan que los nativos formen parte de la sociedad, y veremos cómo en cada generación cada persona tiene que sufrir sus penurias, porque evidentemente todos tienen unos sufrimientos, unos obstáculos, puesto que son nativos y los colonos siempre están por encima. El libro me gustó, está muy bien desarrollado, la estructura está muy bien, cada capítulo es una persona diferente, pero para mi gusto tiene demasiados capítulos, en sentido de que como cada capítulo es de una persona diferente, hay demasiados personajes y al final acabé hecha un poco un lío. Además, en el prólogo pone que se engana la historia, pero a lo largo de todo el libro no paran de mencionar que están en el sur de Estados Unidos. Entonces eso no llegué a entenderlo muy bien, no entiendo la ubicación que hay realmente, si están en América, si están en Ghana, no lo sé. Pero bueno, eso no quita que sea una gran novela y también sirve un poco para aprender sobre esta cultura y también la historia. El siguiente libro es El espejo de nuestras penas, del gran autor Pierre Lemaitre. Un autor que a mí personalmente me encanta, me fascina y es uno de mis autores favoritos. Es un autor francés que ganó el premio Goncourt con su primer libro de esta trilogía, que la trilogía se llama Los hijos del desastre. El primer libro se llama Nos vemos allá arriba, el segundo Los colores del incendio y el tercero El espejo de nuestras penas, que es el que os voy a hablar ahora. La novela comienza con Louise Belmont desnuda por la calle recubierta de sangre. La verdad es que es una escena fuerte, una escena que nadie se espera y una escena fascinante que atrapa al lector desde la primera página. El libro nos habla de la ocupación nazi en Francia en 1940, donde las familias francesas tenían que huir, dejar atrás su familia y sus hogares para huir de la guerra, ya que estaban masacrando a París. Este es un cierre de la trilogía tremendo, donde se hila muy bien la primera y la segunda parte, aunque solo repite un personaje que conoceremos de pequeña, una niña pequeña en el primer libro de la trilogía, y aquí será la protagonista de este tercer libro. Los personajes son colosales, al puro estilo Benito Pérez Galdós, que es el autor que más le ha influido a Pierre Lemaitre en su obra. Pierre Lemaitre empezó escribiendo novela negra y ha acabado escribiendo novela histórica, aunque él dice que es novela picaresca. Es un autor que os recomendamos muchísimo y en el año que viene va a sacar su próximo libro de una saga familiar que seguro que me leeré, porque ya me he leído la trilogía de Los hijos del desastre y alguna de sus obras de la novela negra. Os lo recomendamos muchísimo y sin duda va a estar en una de las mejores lecturas del año. Canción de sangre y oro de Jorge Molist, que por cierto es un libro que nos hace mucha ilusión porque tenemos firmado, que fuimos los dos a una charla de Jorge Molist en Valencia, que nos gustó muchísimo y lo conocimos y la verdad es que fue muy amable con nosotros y nos encantó la charla. Canción de sangre y oro comienza con la voz femenina de una niña de 13 años llamada Constanza, que la conoceremos en su noche de bodas, que se va a casar por obligación con una persona mucho más mayor que ella. No quiere casarse, pero lo obligan y además ocurre algo en la noche de bodas que le dejará pensando para el resto de su vida. Su padre, rey de Sicilia, se enfrentará contra Carlos Anjou y en esa guerra el padre morirá y desde ahí comienza la novela ya con los pensamientos de Constanza, la muerte de su padre y el marido de Constanza, que es Pedro el Grande, Pedro III, que intentará vengar la muerte del padre de Constanza. Pedro el Grande es considerado el rey débil de los mayores imperios de esa época, una época que bajo nuestro punto de vista es difícil de entender, por lo que Jorge Molist hace una obra de gran valor, aunque nos hubiera gustado que hubiera habido algún árbol genealógico
o parecido para entender más aún y que el aprendizaje sea aún más significativo. Es una novela llena de sangre, donde también hay bastante de amor, personajes femeninos muy fuertes, no solo el de Constanza, que es algo que nos gustó muchísimo. La verdad es que me gustó muchísimo, un libro lleno de libertad, un libro lleno de guerra, lleno de amor, donde se entiende muy bien esa época, una época llena de guerra y llena de luchas de poder que parece como la serie de Juego de Tronos. El adversario, de Manuel Carrer, un libro que es escalofriante, donde Manuel nos muestra una historia real de un asesino que mató a sus padres, a su mujer y a sus hijos e intentó darse muerte sin conseguirlo. El autor le entrevista al autor del crimen en la cárcel, mediante unas cartas que le envía, que al final accede. El autor nos muestra ese pensamiento que tiene el autor del crimen, el por qué lo hizo y también las mentiras que iba diciendo a cada persona que se cruzaba, unas mentiras despiadadas, unas mentiras que a veces parecían sin importancia, pero que tuvieron gran importancia al final. Bajo mi punto de vista, que no es una crítica porque ya tuve ese pensamiento desde el principio en la novela, pero que para mí la estructura es un poco floja y sobre todo la conclusión final queda incompleta y poco trabajada bajo mi punto de vista. Un final, digamos, un poco ególatra del autor, donde se vanagloria de lo que ha conseguido, de la entrevista que ha hecho al autor, sin grandes reflexiones finales, y es algo que no me terminó de convencer. El libro entero no me terminó de convencer, aunque lo que nos relata y el autor del crimen es muy interesante, es un relato escalofriante que la verdad me sorprendió muchísimo, pero para mí deja un poco que desear, por ejemplo, respecto a la novela de Truman Capote, A Sangre Fría. Es una novela que la verdad es que me leí en poco tiempo porque es corta y eso. Otro libro que me leí yo fue Sobrevivir para contarlo, de Immaculée. Es una autobiografía sobre su experiencia en Ruanda, donde en 1994 hubo un genocidio terrible, donde murieron miles y miles de personas. En Ruanda hay 3 tribus, pero hay 2 que son las principales, la tribu Hutu y la tribu Tutsi, que llevan ya muchos años en guerra entre ellos por querer tener más poder. Y en 1994 estaban en el poder los Tutsi y los Hutus se rebelaron y comenzaron un genocidio, una masacre, donde empezaron a matar a todo aquel que encontraban. Y Immaculée nos cuenta su experiencia personal dentro de un baño junto a otras 6 mujeres, meses refugiadas, escondidas en la casa de un Hutu y que estuvieron al punto de la muerte. Immaculée consiguió sobrevivir y gracias a su esfuerzo y su valentía consiguió salir adelante, siempre con ese dolor en el corazón, con ese recuerdo, pero ha conseguido formar su familia y tener una vida normal. También hay que leer el libro desde el respeto, puesto que Immaculée es una persona con gran fe en Dios, que para ella ha sido un pilar muy importante en este momento de sufrimiento, de encierro, y gracias a eso para ella consiguió salir de ahí. Es una novela para nosotros de gran importancia, ya que es un relato único, que es de una guerra poco conocida, que es la guerra de los Hutus contra los Tutsis, que hubo muchísimas muertes, cientos de miles de personas, e Immaculée lo vivió en primera persona, consiguió sobrevivir, consiguió escribir el libro ella, no otra persona. Además el libro tiene un disco, un DVD. Es una entrevista de unos 40 minutos en inglés, en donde también explica lo que ella vivió. No es un libro fácil de encontrar, nosotros lo encontramos en una tienda de Valencia. En París, Valencia, por si los que seáis de Valencia queréis ir. Cuervos sangrientos, de Simon Scarrow. Este es el 12º de la serie
Como he dicho antes, no me voy a extender mucho porque haré una reseña de todos. Es novela histórica sobre Roma, Cato y Macro, dos soldados que se adentran en Britania, aún siguen como el onceavo, y se tienen que enfrentar no contra los britanos, porque le mandan contra el centurión Querto, que está asolando y está haciendo barbaridades contra los britanos, incluso contra sus propios soldados, por lo que Cato, al ser de un nivel superior, tendrá que imponerse a Querto, un soldado que no es romano, pero que consiguió ser centurión gracias a su gran valentía. La verdad es que es de los mejores de la serie, me gustó muchísimo, la época de Britania es la que más me gusta del Imperio Romano, y la verdad es que esta serie os la recomiendo muchísimo. Si habéis leído sobre el Imperio Romano, os va a encantar seguro, ya que es diferente porque se adentra en las legiones, en los soldados, y conocemos un poco más su vestimenta, su forma de pensar, y la verdad es que es una serie que está muy bien y es bastante imaginativa. No esperéis que sea tan, digamos, fiel a la historia como otras trilogías o series, como por ejemplo de Santiago Posteguillo, pero la verdad es que está muy bien, y este libro es de los mejores de la serie. Como un polvo en el viento, de Leonardo Padura, un autor que fue galardonado por el Premio Princesa de Asturias de las Letras. Ya hicimos una reseña sobre este libro que os dejamos por aquí arriba. Es un libro espléndido, un libro increíble, donde para mí es el mejor que ha escrito Leonardo Padura, y la verdad es que relata muy bien Cuba, su país de origen, y actualmente también vive cuidando de su madre. Es un libro muy habanero, muy marcado con un acento cubano, que nos relata la historia de unos amigos que conoceremos a raíz de una foto que nos la enseña Adela y Marcos. Y la verdad es que es un libro increíble, donde la estructura es esplendorosa, nos habla de la dispersión, nos habla de ese exilio que tienen que vivir los cubanos día a día por la gran represión que viven actualmente en Cuba. Y la verdad es que es un libro que me encantó, que posiblemente esté entre las 5 mejores lecturas de este año, y es una lectura que me ha marcado, una lectura que deja huella y una lectura que nunca se olvida. La mujer de verde, de Arnaldur Indridason. Es un autor islandés, un autor, la verdad, muy reconocido no solo en su país de origen, sino en toda Europa. Un autor que escribe de una manera frenética, donde las novelas siempre las impregna de una violencia increíble. Nos habla de la violencia doméstica y del crecimiento rápido de Islandia y de Reykjavik sobre todo. Es la gran crítica que hace el autor en sus libros, esa y la droga. Arnaldur Indridason es un inspector de policía, que este es el cuarto libro de la serie, una serie que se llama Erneldur. Este es La mujer de verde, el tercero es Las marismas, el segundo es Rosas muertas y el primero Inocencia robada. Esta novela comienza con un crimen que conoceremos a raíz de que un niño pequeño encuentra un hueso que lo está mordiendo, está jugando, se lo quita a una persona y dicen: este hueso no me cuadra, lo miran, lo llevan a inspeccionar y se dan cuenta que es un hueso humano. Entonces tendrán que el inspector Arnaldur junto a los arqueólogos descubrir el porqué de ese crimen de una persona que lleva muerta muchísimos años, que nunca se ha sabido nada de ella, y está en un jardín de una casa. Es una novela muy imaginativa, con un ritmo frenético que siempre lo impregna Arnaldur Indridason. Es un autor islandés que me encanta, y la verdad es que este libro es posiblemente el mejor de toda la serie de Erneldur. Lluvia fina, de Luis Landero, que os dejamos por aquí la foto, ya que lo leí de la biblioteca. Luis Landero es un autor español, un autor muy reconocido, pues su gran libro posiblemente sea este, Lluvia fina, un libro que está escrito de una forma majestuosa, donde el comienzo es uno de los mejores comienzos de la literatura hispanoamericana de todos los tiempos posiblemente. Ahora ella sabe con certeza que los relatos no son inocentes, no del todo inocentes. Quizá tampoco lo sean las conversaciones de diario, los descuidos y equívocos verbales o el hablar por hablar. Quizá ni siquiera lo que se habla en sueños sea del todo inocente.
Hay algo en las palabras que ya de por sí entraña un riesgo, una amenaza, y no es verdad que el viento se las lleve tan fácilmente como dicen. No es verdad. Puede ocurrir que ciertos ecos de los dichos, y hasta de los dichos más triviales, sigan como en letargo durante muchos años, latiendo débilmente en un rincón de la memoria, esperando una segunda oportunidad de regresar al presente para aumentar y corregir lo que no quedó del todo claro en su momento, y a menudo con una elocuencia y un alcance significativo que exceden con mucho a los que tuvieron en su origen. Ahí están, no hay más que verlos. Llegan revestidos con extraños ropajes, al son de músicas exóticas, con trazas nunca vistas, y es que traen noticias, grandes y asombrosas noticias, de un pasado que acaso no existió jamás. El libro comienza que el novio de Adela quiere hacer un cumpleaños para su madre. Su madre, que no se habla con ningún hijo, y entonces ningún hermano está de acuerdo con ese cumpleaños. El novio insiste, pero entonces todas las personas llaman a Adela, las hermanas del novio. Y Adela tiene que escuchar, como he dicho antes, las penas y las mentiras de cada una que está diciendo falsedades para quedar mejor que la otra hermana. La verdad es que es un libro increíble, una estructura perfecta, que es muy trabajado, se nota que es un autor que ya lleva varios libros y me gustó muchísimo, me sorprendió. Es un libro de Tusquets, una editorial que me encanta, es un libro corto y la verdad es que el final te deja con la boca abierta, un final que no te esperas y os lo recomiendo muchísimo porque es un libro, la verdad, que es único, no he leído nada igual y me encantó. Ya lo he dicho antes, de la serie de 18 libros de Cato y Macro, en esta ocasión intentarán derrocar mediante una conspiración interna al emperador Claudio e intentarán poner forzadamente a Nerón. Y Cato tendrá, junto con su amigo Macro, que luchar contra eso de espías, infiltrarse y descubrir quiénes son los que intentan derrocar a Claudio. En la época que estaban intentando conquistar Britania contra Carataco, que es un líder que es muy escurridizo y siempre les huye, pero que les va poco a poco minando su comida. Y la verdad es que está muy bien, aunque el final deja mucho que desear porque queda incompleto, que es normal porque es una serie de 18 libros, y un poco forzado. Y desmerece un poco a la trama que la ha hilado muy bien. Y pues otro libro que me leí, el 13º de la serie, Hermanos de Sangre. La Reina Sola, de Jorge Molist, la segunda parte de Canción de Sangre y Oro, que recibió el premio Fernando Lara de novela histórica. Esta segunda parte parece que sea prácticamente no como una segunda parte del primer libro, sino como si fuera el primero, el final del primero, ya que bajo mi punto de vista no es una segunda parte porque el primer libro son lo que nos relata unos 20 años o así si no me equivoco, y en este solo son 3 o 4. Es más lento el paso del tiempo que el primero, muchísimo más lento, el primero es más frenético, pero este libro es igual o más brillante que el primero. Por cierto, me encanta la portada. Fuimos a la charla, como he dicho antes, de Jorge Molist y nos firmó el libro. Mira, aquí esto está muy bien, los escudos. Y aquí la firma. La Reina Sola, de Jorge Molist. Constanza lidera el trono, ya que Pedro se ha tenido que ir a luchar a las afueras de su imperio. Están en Sicilia, que lo gobierna Constanza, tendrá que luchar contra otra mujer, una mujer que es muy fuerte, una mujer que lidera a base de fuerza y a base de labia, que les intenta conquistar a los hombres más poderosos de cada imperio para sus fines. Tendrá que luchar contra ella con astucia y con mucha inteligencia, y la verdad es que esta novela está muy bien, relata una época difícil de entender. Amor, odio y venganza es lo que nos impregna Jorge Molist con este maravilloso Fiege de la biología. No ha descartado que sea una trilogía, por lo que veremos próximamente.
Es la verdad que es increíble, lo recomiendo muchísimo, aunque la época es difícil. A mí me ha ayudado muchísimo para entenderla y la verdad es que me ha gustado muchísimo. Este año yo me he leído también Ana la de Tejas Verdes, que como muchas ya sabréis, muchos, hay una serie en Netflix que es Annie with Annie, que está basada en esta serie de libros. Esta es una adaptación juvenil y la verdad es que está muy bien. Me gustó muchísimo porque te lo pasas muy bien. Aunque sea juvenil, lo puedes leer pues con la edad que tengas, puesto que siempre vas a aprender algo. Ana es una niña huérfana a la que adoptan Matthew y Marila, dos hermanos solteros que viven en Tejas Verdes y que necesitan un niño huérfano que les ayude, pero por casualidades les llega una niña que es Ana y se queda a vivir con ellos. Ana es una niña muy vivaracha, que le encanta hacer travesuras, vivir aventuras, tiene una imaginación enorme y crea historias en su mente que las vive intensamente. Entonces te lo pasas muy bien, lo disfrutas muchísimo y siempre con alegría. Es un libro muy ameno, que se lee rápido, se lee sencillo. Entonces, para un bloqueo lector, por ejemplo, viene muy bien. Sí que es verdad que tiene cosas bastante diferentes a lo que es la serie, pero de todas formas se disfruta muchísimo. Ana es Ana y yo me lo pasé genial leyéndolo. La quinta víctima, la segunda parte de la trilogía, es un libro que me gustó muchísimo, incluso más que el primero, porque la estructura está más clara, aunque es una trilogía compleja, pero que está muy bien hilada. Son unos crímenes, como he dicho antes, muy locos, pero que se justifica muy bien. El autor del crimen, la verdad es que psicológicamente hablando, está muy bien redactado y muy bien pensado. Las víctimas son todas mujeres. El autor del crimen es el cuarto mono. Lo que hace siempre el autor del crimen es dejar restos del cuerpo de las víctimas, sobre todo orejas, ojos y lengua. Es un libro compulsivo, un libro que os recomiendo si os gusta la novela negra fuerte, ya que los crímenes son horripilantes, y la verdad es que J.D. Barker siempre es un autor súper imaginativo que va más allá en el mundo del crimen escrito en la novela negra, y os lo recomiendo muchísimo. Esta segunda parte ha sido muy criticada, pero porque a la gente dice que le marea mucho la estructura, que los crímenes son demasiado locos, que no se justifican. Para mí sí, por lo que os los recomiendo. Y esta es la segunda parte. Ya me leí la primera el año pasado y tengo pendiente de leerme la tercera. Siguiente libro, Los crímenes de la carretera, del mismo autor. Este libro es individual, es autoconclusivo, aunque se dice que puede formar parte de una biología o una trilogía. Es un libro conjunto junto a Patterson. Patterson escribe de una forma más pausada que Baker, por lo que el libro es diferente a la trilogía del cuarto mono. Pero no quita que yo creo que el que más ha escrito el libro y más ha liderado, por así decirlo, es Baker, ya que la estructura es totalmente de él. Siempre son capítulos muy cortos, diálogos inteligentes, diálogos llenos de humor, y la verdad es que este libro me gustó muchísimo. También es un libro muy criticado, supongo porque el autor está de moda y se le critica muchísimo porque vende millones. Son crímenes muy locos como siempre, unos crímenes que los ha cometido una persona que le hacen llamar Birdman, ya que siempre deja una pluma en cada víctima que él mata. Desde ahí conoceremos al autor del crimen, que no sabremos muy bien quién es. También conoceremos a la familia Fitzgerald, una familia que es muy loca, muy rara, y la verdad es que es un libro que está muy bien hilado. Es siempre una garantía este autor, por lo menos para mí. Ya digo que es un autor que no es para todos los gustos y os lo recomiendo muchísimo. Es novedad, Los crímenes de la carretera. Pues con esto terminamos la segunda parte del maratón de lecturas de medio año y tendréis una tercera parte con los libros que nos faltan.
Muchas gracias por apoyarnos. Esperemos que os haya gustado el vídeo. Si queréis saber algo o tenéis alguna duda, podéis preguntárnoslo. No olvidéis dar like al vídeo si os ha gustado, suscribiros si no lo estáis para que no os perdáis nuestro contenido. También podéis comentar qué lecturas os estáis leyendo actualmente o si os ha gustado alguna, si os ha interesado alguna, lo que queráis en comentarios. Os dejamos varias entrevistas en la descripción, la de Luis Landero de Lluvia Fina os la dejamos, la de Jorge Molís también. Muchas gracias por todo.